Muy buenos días, estudiantes de grado 11. En el día de hoy vamos a ver electrónica. Me tocó grabar la llamada antes debido a que amanecí sin internet. Estoy realizando desde mis datos dicha información, pero también estoy trabajando con ellos, entonces es posible que pues no tenga buena recepción o en su defecto tenga algún inconveniente a la hora de realizar la clase con ustedes. En el día de hoy vamos a realizar algo sobre las energías sostenibles. Nosotros antes de hablar sobre bobinas, que es el tema que nos falta, vamos a hablar un poquito sobre esta energía, ¿cierto? De saber cómo es su funcionamiento, cómo se traduce, cómo se realiza, cómo es que ellos utilizan esta información, ¿cierto? Entonces, eh, hablamos un poquito hace mucho tiempo sobre Tesla y Thomas Edison, ¿cierto? Sobre la realización de esto, ¿cierto? Sobre las bobinas, cómo se genera, cómo se realizó la energía alterna y la energía magnética a través de estos motores, ¿cierto? Entonces, pues nosotros debemos en cuenta que esas bobinas o esos inductores nos permiten a nosotros generar esa energía. Entonces voy en este momento a mostrarles un pequeño video referente a las bobinas. En esta primera clase dedicada a la bobina o inductor te explicaré cómo es su estructura, cómo funciona, cuál es su circuito equivalente, cómo construir una bobina, qué función cumplen en los circuitos electrónicos, los diferentes tipos de bobinas que puedes encontrar y aprenderás a determinar la bobina equivalente como resultado de asociar varias en paralelo o serie y cómo se reparte la intensidad que circula por ellas y la tensión en sus extremos. Por último, sabrás qué averías se pueden producir en una bobina y cómo comprobar su estado. Si quieres ayudarme a que siga con el curso, comparte mis vídeos en tus redes sociales, tu canal de YouTube o tu blog. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Una bobina, o también llamada inductor o solenoide, consiste en un alambre arrollado en espiral como ves en la imagen, generalmente de cobre recubierto de un esmalte que actúa como aislante. En la imagen puedes apreciar el arrollamiento, devanado o bobinado, que es el hilo conductor que constituye la bobina, enrollado sobre un núcleo de un material ferromagnético. A cada vuelta sobre dicho núcleo se denomina espira, y como puedes observar tiene unas 16 espiras o vueltas. También en su interior, en vez de haber una barrita de un material ferromagnético, puede haber simplemente aire. En este caso se dice que la bobina tiene núcleo de aire. Es muy importante que los terminales de la bobina estén raspados para quitar el esmalte que actúa como aislante y así realizar las conexiones eléctricas de la bobina con el resto del circuito. Cuídalo con la seguridad y efectividad de Johnson's. La bobina debe saber que al ser aplicada una tensión de corriente continua, como la producida por una batería, va a circular por ella una corriente y como consecuencia se crea un campo magnético a su alrededor, como si se tratara de un imán, es decir, se ha conseguido un electroimán. Luego, cuando se le quita la tensión aplicada, la bobina es capaz de convertir ese campo magnético creado en una corriente, comportándose la bobina como una fuente de intensidad que va disminuyendo su valor a medida que va cediendo esa energía almacenada. Por este motivo, se dice que la bobina es capaz de almacenar energía en forma de campo electromagnético.
El campo magnético creado por la bobina al circular por ella una corriente eléctrica es proporcional a su coeficiente de autoinducción, indicado por la letra L, y cuya unidad en el sistema internacional es el henrio, representado por la letra H. El coeficiente de autoinducción L, expresado en henrios, representa la relación entre el flujo magnético generado por la corriente eléctrica, expresado en Weber, y la intensidad de esa corriente, expresada en amperios. Así pues, también se puede decir que un henrio representa un flujo magnético creado de un Weber dividido de un amperio. El henrio es una unidad grande, por ello en aplicaciones prácticas los milihenrios y los microhenrios son las unidades más comunes. El coeficiente de autoinducción L es el responsable de que aparezca en extremos de la bobina una tensión o voltaje como consecuencia de una variación de la intensidad de corriente con respecto al tiempo que circula por dicha bobina, como queda expresado en la fórmula que ves en la imagen, que relaciona el voltaje y la intensidad por la bobina. Como puedes interpretar en esta ecuación, la tensión en la bobina. En el mercado existen distintos tipos de bobinas que pueden clasificarse en función del tipo de material del núcleo que esté utilizándose para su construcción. Los inductores o bobinas son elaborados en una diversidad de formas y tamaños. Básicamente se pueden dividir en dos categorías generales, fijos y variables. Tanto los inductores fijos como los variables se clasifican en tres grupos. Las bobinas con núcleo de aire, como las que ves en la imagen, tienen una baja inductancia y generalmente trabajan con señales eléctricas de alta frecuencia, ya sean en radios, televisiones o equipos de radiocontrol. En general en equipos de telecomunicación. Su símbolo es el mostrado en la imagen. Por otro lado, tenemos las bobinas con núcleo de hierro. Generan un campo magnético mayor y tienen una mayor inductancia, por lo que pueden ser utilizadas con señales eléctricas de baja frecuencia, como las que te puedes encontrar en las fuentes de alimentación. Su símbolo es el mostrado en la imagen. Por último, por lo que respecta a las bobinas con núcleo de ferrita, disponen de una alta inductancia a menor tamaño que las anteriores. Generalmente se utilizan en filtros de alta frecuencia y en fuentes de alimentación. Su símbolo utilizado es el que puedes ver en la imagen. En el mercado también están disponibles bobinas de inductancia variable. Se consigue desplazando el núcleo ferromagnético en su interior. Para ello, este cuenta con una especie de tornillo que al girarlo desplaza el núcleo. Si está en el interior de la bobina todo el núcleo ferromagnético, su inductancia es máxima, mientras que si parte de él sale fuera de la bobina, su inductancia disminuye. Es muy importante que tengas en cuenta que al ajustar la inductancia en este tipo de bobinas variables, debes utilizar para ello un destornillador de plástico, ya que si utilizas uno metálico, lo que harás será prolongar la longitud del núcleo falseando el ajuste. Esto lo podrás comprobar fácilmente, ya que al retirar el destornillador cambiará el valor del coeficiente ajustado, siendo muy difícil su ajuste. Cuando se conectan bobinas o inductores en serie, como puedes ver en la imagen, en la que he supuesto despreciable la resistencia del alambre de cada bobina, la inductancia total, LT, es la suma de las inductancias individuales. Además, si se aplica una tensión constante de corriente continua entre los terminales A y B, la tensión en cada bobina se reparte directamente proporcional al valor de la inductancia. Esto es, la bobina con mayor inductancia será la que reciba mayor tensión. Así pues, si quieres saber la tensión que recibe la bobina L1, utilizarás la expresión de los divisores de tensión, que como te darás cuenta es similar al caso de resistores en serie. Simplemente debes cambiar la inductancia por la resistencia. Cuando se conectan bobinas o inductores en paralelo, como puedes ver en la imagen, en la que también he supuesto despreciable la resistencia del alambre de cada bobina, la inductancia total siempre será menor que la inductancia más pequeña. La fórmula para el caso de tres bobinas en paralelo es la que puedes ver en la imagen.
Y una vez más te darás cuenta que es una fórmula similar al caso de resistores asociados en paralelo. Además, si haces circular una intensidad desde el terminal A hacia el B, en un circuito de corriente continua alimentado por una batería, la intensidad por cada bobina se reparte inversamente proporcional al valor de la inductancia. Es decir, la bobina con menor inductancia será por la que circule mayor intensidad. Bueno, entonces en el pequeño video que ustedes acaban de ver, estaban hablando de las propiedades, qué significa la bobina, cómo trabaja y en qué sentido matemático se expresa cada una de sus conexiones, tanto en serie como en paralelo. Entonces, matemáticamente, como hemos hablado hace mucho rato, ¿cierto? Primero hablamos de los condensadores, que es la parte como tal de lo que es almacenamiento de energía. Hoy vamos a ver lo que es la parte matemática de las bobinas. Entonces, las bobinas, cuando están en serie, estamos hablando algo parecido o similar a las resistencias, ¿cierto? Si yo tengo tres bobinas, L1, L2, L3, donde un L es un milihenrio, 3 milihenrios, 4 milihenrios. Recordemos que el mili significa por 10 a la menos 3, o sea que es dividir por 1000 la fracción, ¿cierto? Entonces, para este caso, si me preguntan a mí cuál es la L total, la inductancia total es igual a un milihenrio más un milihenrio, perdón, más 3 milihenrios más 4 milihenrios. LT es igual, recordemos que si estamos hablando de eso, estamos hablando de L1 más L2 más L3, ¿cierto? Entonces, matemáticamente me quedaría 1 más 3 más 4, 3 más 4 son 7 y una 8, 8 milihenrios, ¿listo? En este caso. Igual, si nosotros nos presentaría en el caso de un inductor que tenga 7 bobinas, no pasa nada, las mismas, ¿cierto? Bueno, hagámoslas con este L1, L2, L3, L4 y L5. Ejemplo, yo digo que L1 es igual a 2 milihenrios, L2, 3 milihenrios, L3, 4 milihenrios, L4, 0,5 milihenrios y L5, 6 microhenrios. Micro, recordemos que es por 10 a la menos 6 que se divide por 1.000.000, ¿cierto? Entonces, al yo transformar el henry en milihenrio, entonces lo que yo debo hacer prácticamente es dividir por esa fracción. Entonces, mi LT es igual a L1 más L2 más L3 más L4 más L5, ¿cierto? Entonces, si yo le digo que mi valor inicial es aclarar, ¿no? Antes de, para yo convertir esto, entonces yo sé que tengo en este momento 6 micros, es como yo decir 0, ¿cierto? Es como decir eso, 0,00000, ¿cierto? 0,06. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 ceros del micro y el 6, ¿cierto? Esto es una unidad, en unidad especial o en unidad significativa. Pero si yo lo voy a pasar a mili,
estamos en micro y a mili. Entonces yo corro la coma, si estamos a la -3, tengo que correr 3 veces dicha coma. ¿Listo? 3 veces. ¿Listo? Recordemos que mili a la -3, micro a la -6. Entonces la debo correr hacia la derecha, que estamos dividiendo. Entonces, en este caso sería 1, perdón, no cambio de color, 1, 2, 3, ¿cierto? Corro la comita y eso me quedaría en este momento en 0,006 milihenrios. Recordemos que henry es la parte de la matemática. Listo. Entonces, yo sé que LT es igual a 2 milihenrios más 3 milihenrios más 4 milihenrios más 0,5 milihenrios más 0,006 milihenrios. LT es igual a 2 más 3, 5 más 4, 9 más 0,50, 9,5, ¿cierto? Entonces, 9,5506 sería milihenrios. Eso sería mi fracción total. Permíteme que esto parece una H. Milihenrios. Esa sería la sumatoria de todas estas fracciones. ¿Listo? Es simplemente convertir esto que ustedes tienen acá, esto ya lo deben de saber, porque esto es conversión de unidades. Entonces, eso. Esto es para el caso de las series. Para el caso de las paralelo, el caso del paralelo, estamos hablando de lo contrario, ¿cierto? Entonces estamos hablando de bobinas que están unidas por dos nodos, L1, L2, L3, ¿cierto? Donde mi L total es igual a 1 sobre 1 L1 más 1 L2 más 1 L3. ¿Listo? Si yo digo que L1 vale 1 milihenrio, L2 3 milihenrios, L3 5 milihenrios, entonces yo haría la matemática común y corriente. LT es igual a 1 sobre 1 milihenrio más 1 sobre 3 milihenrios más 1 sobre 5 milihenrios. ¿Listo? Recordemos que esto son divisiones, entonces matemáticamente haría lo siguiente. Entonces, 1 dividido en 1 por 10 a la -3, 1 dividido en 3 por 10 a la -3 y 1 dividido por 5 por 10 a la -3. Ese sería mi cálculo ahí. Entonces, si yo meto esos valores en la calculadora, a mí me quedaría 1 dividido en 1 exponente a la -3, le quedaría aquí a 1000 henrios, más 1 dividido en 3, me da 333,3 henrios, más 1 dividido en 5, me da 2 henrios. Listo. LT es igual a 1, sumo 1000 más 333,3 más 200, eso me da 1533,3 henrios, y esto es igual a decir 1 dividido en 1533,3 henrios, esto es igual a 0,65 milihenrios, y esa sería la L total. ¿Listo?
siendo matemática. Recordemos que en la calculadora recordando que la calculadora dividiría de la siguiente manera: 1 dividido, ¿cierto? En el caso ustedes, abro paréntesis, 1 exponente a la menos 3 cierro. Con las calculadoras nuevas quedaría 1 dividido, abro paréntesis, hundo la tecla 1 por 10 a la x, que así aparece en el símbolo de la calculadora, menos 3. Y así hacen con cada una de las dos opciones. Esta aparece en las dos calculadoras. En la primera opción, que tenemos la calculadora antigua, y la segunda de las que vienen en otras calculadoras, donde esto es simplemente el botón. ¿Listo? El botón que tienen que hundir. Entonces, esa sería la opción del paralelo. Si fuera 5, 6, 7, 8, 9, 10 bobinas, lo mismo 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3 más 1 sobre L4, lo que hemos trabajado. Eso es similar a la matemática de los paralelos de las resistencias, ¿cierto? O los resistores. Entonces, esa es en cuanto a la matemática. ¿Qué otra propiedad yo debo saber de todo esto? Debo saber que esto también forma parte de los transformadores. Este bobinado viene con la parte de transformadores. Y eso me permite a mí trabajar en altas corrientes alternas, ¿cierto? Y posiblemente, pues eso es lo que le ayuda a nosotros mm, a las partes eléctricas de las hidroeléctricas a generar dicha potencia. Entonces, vengo a traerles un poquito para que hablen un poquito del transformador, como para que vean lo que existe por dentro. Entonces, permíteme un momento, yo les comparto pantalla. Dejo de compartir en esta. Y comparto en esta. Los transformadores son capaces de recibir corriente alterna a un voltaje y suministrarla a otro voltaje diferente. De esta forma transportamos corriente a largas distancias, reduciendo enormemente las pérdidas. En este vídeo veremos cómo funciona y cómo se construye un transformador trifásico, empezando por su forma más simple. Un transformador funciona gracias a la inducción electromagnética. Un flujo magnético variable a través de una espira induce una fuerza electromotriz en ella. Una forma de disponer de un flujo magnético variable es pasar una corriente alterna a través de una bobina. Un conductor por el que pase una corriente produce un campo magnético a su alrededor. El campo magnético producido por un arrollamiento será como se muestra aquí. Como la corriente varía por ser alterna, el campo magnético asociado a ella también cambia. Este flujo magnético puede conectarse a un devanado secundario con la ayuda de un núcleo hecho de material ferromagnético. El núcleo mantiene prácticamente todo el flujo magnético confinado en su interior. De nuevo actúa la inducción, pues el campo magnético variable inducirá una fuerza electromotriz en el devanado secundario. Cada vuelta puede considerarse una espira individual conectada en serie con la siguiente. Por eso la fuerza electromotriz total será la suma de las fuerzas electromotrices individuales que se han inducido en cada vuelta. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario es la misma que se induce en cada vuelta del secundario, porque por los dos devanados pasa el mismo flujo. La fuerza electromotriz
por cada vuelta del primario se relaciona con el voltaje aplicado, tal como se muestra. Como resultado, la fuerza inducida en el secundario se expresa así. Esto significa que podemos bajar el voltaje dándole menos vueltas al secundario que al primario. Y podemos subir la tensión con más vueltas en el secundario que en el primario. Como la energía se conserva, la potencia también lo va a hacer, así que las corrientes y tensiones del primario y del secundario siguen esta relación. A la relación entre el número de espiras del primario y del secundario se le llama relación de transformación. La tensión de cada bobina es aproximadamente equivalente a la fuerza electromotriz cambiada de signo. Por eso podemos sustituir fuerzas electromotrices por tensiones en la ecuación que vimos antes. Recuerda además que como la potencia se conserva, es fácil obtener las intensidades de entrada y salida. Estas son las ecuaciones que vamos a manejar en los problemas. Los transformadores trifásicos usan 3 transformadores monofásicos como este. Además, en cada fase la configuración primario-secundario cambia un poco. Aquí los devanados primario y secundario se solapan. Sea primario o secundario, el arrollamiento de mayor voltaje va por fuera. Para el vídeo y responde cómo sabemos que el devanado rojo es el de mayor voltaje. Como hay 3 fases, necesitamos 3 configuraciones como esta. Los transformadores que manejan grandes potencias usan habitualmente un tipo de devanado conocido como arrollamiento en disco. Cada disco se conecta en serie con el siguiente. Se alternan conexiones por fuera y por dentro. Decide si los devanados de menor voltaje se conectan en estrella o en triángulo. Para el vídeo ahora. Están en triángulo. Bueno, esto es para el caso de cómo funciona como tal el transformador en esas cuestiones. Pero si hablamos de algo, por ejemplo, de los transformadores que nosotros utilizamos en nuestras casas, entonces ahí les voy a mostrar aquí. Permítanme. ¿Cómo funciona? Quizá no lo hayáis pensado nunca, pero están ahí. Si no fuera por su zumbido, ya os habríais olvidado completamente de su existencia. El transformador. El último lugar por el que pasa la corriente eléctrica antes de colarse en tu casa. ¿Para qué sirve? ¿Estáis de broma? Intentad dominar una descarga de 25.000 voltios. Este alto voltaje es la única forma de que la corriente eléctrica recorra grandes distancias sin perder energía. Pero si dejásemos entrar 25.000 voltios en casa, no pasaría nada bueno. Las cosas se pondrían bastante feas. Los aparatos eléctricos se freirían al instante y además habría que lidiar con diversos cortocircuitos, incendios y explosiones. Por eso los transformadores son tan útiles. El exterior de un transformador no tiene gran cosa que ver. La borna alto voltaje, aquí es donde llegan los 25.000 voltios. El cuerpo del transformador es un simple cilindro de acero. En uno de los laterales hay 3 bornas de voltaje bajo. Los 120 voltios que hacen funcionar prácticamente todos los aparatos de la casa llegan hasta aquí con los 240 voltios que necesitan el horno y la secadora. ¿Cómo se reducen 25.000 voltios a 120 y 240? Una palabra: inducción. Fascinante y muy sencilla. La inducción funciona así.
La corriente entra en el transformador e impacta en un devanado de cobre, el devanado primario. La corriente genera un campo magnético, y si se pone un segundo devanado entre el campo magnético se genera una corriente eléctrica. Eso es la inducción. Si el cable envuelve el devanado secundario el mismo número de veces que el primario, la corriente inducida en el devanado secundario coincidirá exactamente con la corriente del devanado primario. Pero si el cable solo da la mitad de vueltas, se consigue la mitad de voltaje. Así de sencillo. El voltaje del devanado secundario se controla aumentándolo o reduciéndolo, gracias al número de vueltas que da alrededor del devanado. Lo mejor de la inducción es que todo ocurre sin que los dos devanados tengan que tocarse. Algo que puede atribuirse a los principios del magnetismo. En esta maqueta de transformador, el magnetismo tiene unas cuantas sorpresas guardadas. La primera, el transformador contiene exactamente 70 litros de aceite. La segunda, los cables de los devanados de cobre y aluminio están cubiertos de papel. Y la tercera, no solo hay un devanado secundario cerca del primario, hay dos. No os preocupéis, lo tenemos todo controlado. ¿Por qué aceite? Porque es un aislante excelente y evita que la humedad penetre en el transformador. En pocas palabras, lo protege de los cortocircuitos. Como no es conductor de electricidad, su función consiste en aislar unos componentes de otros. Aquí todos coincidimos. Poner papel dentro de un transformador resulta algo extraño. Pero el papel absorbe el aceite y consigue meterse entre los abigarrados componentes del transformador. Sí, el aceite aísla el transformador, pero no serviría de nada sin papel. Veamos por qué. Las hojas metálicas de los devanados nunca se tocan. Están aisladas gracias al papel empapado en aceite. Así no hay que preocuparse por los cortocircuitos. La corriente de 25.000 voltios pasa por el devanado primario y genera un campo magnético en el núcleo metálico de los devanados circundantes. En los devanados secundarios se induce una corriente eléctrica. Pero, ¿por qué dos devanados secundarios? Debido a la relación de vueltas, cada uno genera 120 voltios. Y si hay dos, pueden combinarse para generar 240 voltios. Y todo esto sin que ninguno de los componentes se toque. La inducción. Sencilla, eficaz y segura. Solo queda una cosa por explicar. ¿Por qué zumba constantemente? Es hora de usar una bonita palabra. Magnetostricción. Suena complicado, pero es muy sencillo. Significa que el metal vibra gracias a la alternancia del campo magnético que generan los 25.000 voltios. Una alternancia en el campo magnético significa que su dirección cambia. Con cada cambio de dirección, el metal se comba y vuelve a su forma original una y otra vez. Ahora ya sabéis por qué zumba tanto. Bueno, entonces ahí están hablando un poquito del transformador. Entonces, cuando nosotros se nos va la energía o cuando llueve, generalmente cuando hay caída alta de tensión, ellos tienen una vela, que son unas cositas que tienen alrededor, como lo que ustedes observaron ahí en la imagen. Entonces, esas velas lo que le permite a usted es que ya se caen para evitar, háganse en cuenta que tienen la función como si fuera un fusible. Recuerda que los fusibles son aquellos dispositivos electrónicos que me permiten a mí proteger a mi dispositivo electrónico, ¿cierto? Entonces, cuando cuando hay alta tensión, entonces ellos reciben eso y ellos se queman. Cuando ellos se queman, entonces hay dos opciones: se queman y hay que cambiar la vela, o simplemente ellos se desconectan al transformador, ¿cierto? Cuando ellos se desconectan del transformador, entonces lo que ellos hacen es subir de nuevo la vela, conectarla para que haya de nuevo función de ese transformador. Entonces, eso es lo que pasa normalmente en nuestras casas cuando se va la energía y hay caídas de tensión.
Otra cosa que quería decirles es que es algo peligroso. Ese transformador cuando se estalla, eso es como una bomba pequeña en el cual pues puede generar estática y en su defecto que generar más quemaduras más graves que normalmente cuando uno se quema con fuego. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de dispositivos. Saber que hay que instalarlo con las personas correctas. De lo contrario, puede haber afectación en su circuito. Entonces, es importante que ustedes sepan esta información. Bueno, entonces, para no siendo más y alargarlo de la situación, entonces les voy a presentar lo que tienen que hacer. Les voy a presentar pantalla. ¿Qué van a hacer en este rato que les queda de taller, perdón, de clase? Entonces, vamos a desarrollar el siguiente taller. Entonces, primero el trabajo en clase es realizar un mapa conceptual sobre la bobina, saber qué hay que hacer, por ejemplo, el tipo de bobina, la definición, ¿cierto? Por ejemplo, permíteme un momento. Ay, bueno, se me fue la... Permíteme un momento. Permíteme un momento, yo miro acá. Bueno. Eh, permíteme un momento. Listo. Entonces, en este momento, pues en el primer mapa conceptual es simplemente, por ejemplo, como título bobinas, escribir el concepto de bobina y explicar cada uno de los tipos de bobinas que existen, que fue lo que vimos en el primer video, ¿cierto? Entonces, ustedes se guían, hacen el mapa conceptual, le ponen imágenes, ¿cierto? Bien bonito. Lo van a hacer en el cuaderno de electrónica. Segundo, realizar los siguientes ejercicios. Tenemos los ejercicios en serie en paralelo. Para el primer ejercicio encontramos 4 bobinas, ¿cierto? L1, 2 milihenrios, L2, 3 milihenrios, L3, 7 milihenrios y L4, 9 milihenrios. Entonces, recordemos que eso es una sumatoria. Lo mismo que en el segundo, 1 milihenrio más 3 milihenrios, el segundo es un 3, voy a aclarar acá, 3 milihenrios, aclarando de una vez. 3 milihenrios, la tercera es de 9 milihenrios, la cuarta es de 7 milihenrios, de pronto por si no se alcanza a ver bien, 7 milihenrios, la siguiente es de 8 milihenrios y la última es de transformar, hay que pasar de micro a mili. En este caso es de 3 microhenrios, tienen que pasarlo a 3 milihenrios. En el caso de los paralelos tenemos el primero L1 que es 3 milihenrios, L2 que es 1 milihenrio y L3 que es 7 milihenrios. Este es el primero, ¿no? En el segundo encontramos dos bobinas, L1 de 2 milihenrios y L2 de 1 milihenrio. Y en el tercer ejercicio, que ustedes observan ahí, el tercer punto, habla de 5 bobinas, la primera de 1 milihenrio, la segunda de 3 milihenrios, la tercera de 1 microhenrio. ¿Qué quiere decir? Que tengo que pasar de mili a, perdón, discúlpame. Tienen que pasar de micro a mili, ¿cierto? Entonces yo tengo que pasar de un microhenrio a 1 milihenrio, ¿cierto? El cuarto es de 7 milihenrios y el quinto es de 8 microhenrios. Lo mismo, tengo que pasar de micro a mili. Y luego así realizar la matemática correspondiente.
Entonces, profesora, ¿pero para cuándo se envía esto? Esto se envía, no lo van a enviar todavía, yo la próxima clase que tengamos. Entonces, lo que yo voy a hacer realmente es que ustedes tengan las fotos en su ordenador, en su dispositivo, que yo en la próxima clase llego a darles el link del formulario o donde ustedes tienen que subirlo, ¿cierto? Y me envían el trabajo. Por ahora, pues ahí tienen que realizarlo. Apenas llegamos a una próxima clase, hoy en 8, pues obviamente, hoy en 8 creo que es festivo. Sí, hoy es otro 8 festivo, perdón. Entonces, discúlpenme, entonces quedaría para enviar, enviarlo. De todas maneras, yo el lunes les publico ese festivo, yo les publico el link de donde tienen que enviar ese trabajo. Entonces, yo les doy las instrucciones en el muro, de acuerdo con lo que les indique ahorita. Entonces, vuelvo y repito, como entre 8 días es festivo, entonces yo lo que hago es publicarles en el muro de ustedes por dónde deben enviar la actividad. Pero de todas maneras, traten de hacer, realizar los ejercicios bien hechos, traten de tener este poquito de clase que les queda en empezar a hacer por lo menos el mapa conceptual, realizar los ejercicios, ¿cierto? Y desarrollar el tema. Entonces, cualquier duda, inquietud en el muro, en la publicación de esta clase, pues ustedes van escribiendo las inquietudes. Mucho cuidado, no acepto, o sea, yo muy rara vez contesto lo que es la parte los mensajes internos del, del Messenger. Entonces, por favor, comuníquense conmigo en la publicación, los comentarios me dicen qué es lo que tiene que hacer y ahí realizar el trabajo respectivo. Entonces, excelente resto de semana. Nos veremos entonces en la próxima clase, que lo tenemos el día jueves de física, y con mucho gusto realizamos las actividades, que espero que se encuentren bien. Bendiciones.